¿Vale la pena o no vale la pena comprar un whisky de 18 años? Estamos en Cultura del Whisky. En este video vamos a platicar acerca de un tema y de una pregunta, sobre todo, que muchas personas tienen. Y es que no sabemos a veces si vale la pena comprar un whisky de 18 años debido a que el precio puede ser significativamente más alto que el de su contraparte de 10 años o de 12 años. En algunos casos, como en los blended whisky, puede ser hasta 3 veces el precio de la expresión de 12 años, y en el caso de los single malt, a veces llega a costar 5 veces más la botella de 18 años contra la de 12 años. Y bueno, tenemos que considerar que la edad es el factor que tradicionalmente, pues, nos da información acerca de qué botella estamos comprando. Entonces, ¿qué hay dentro de las diferencias de un whisky de 12 años a 18 años? Concretamente, voy a platicarles de 5 puntos y después les voy a compartir mi opinión. El primer punto, como lo acabo de mencionar y que no podemos dejar pasar por alto, es el precio, ¿sí? Ya que actualmente comprar un whisky de 18 años no es lo mismo que hace ya muchos años. Hoy en día, comprar un whisky de 18 años significa un whisky especial y que típicamente las personas volteamos a ver para alguna ocasión especial. Y bueno, la decisión de invertir en una botella ya de 18 años, pues es algo que debemos pensarlo muy bien. Ahora, ya adentrándonos un poco más, un whisky de 12 años no es exactamente el mismo whisky que el de 18 años, pero nada más con más edad. Típicamente, por ejemplo, en los blended whisky, un whisky de 12 años puede tener una composición o una mezcla de whiskies distintos que su contraparte de 18 años. Por ejemplo, en el caso de Johnnie Walker, podemos estar hablando de destilerías como por ejemplo Colilla, como por ejemplo Cragganmore, como por ejemplo Talisker y otras destilerías muy famosas que ya conocemos. Y para la expresión de 12 años se puede utilizar una mezcla específica y, por ejemplo, para la contraparte de 18 años, tal vez pudieran utilizar algunas otras destilerías distintas. Entonces, esto es importante porque muchas personas piensan que la diferencia de un whisky de 12 años con 18 años solamente son los años de maduración, pero en realidad estamos hablando de un producto que en muchas ocasiones es muy distinto. Para el caso de los single malt, a diferencia de los blended whisky, hay que recordar que un single malt típicamente también es una mezcla de whiskies, es una mezcla de diferentes barricas que están en una misma destilería o que pertenecen al warehouse o a la bodega de una misma destilería. Y en el caso de, por ejemplo, los whiskies de 18 años, como por ejemplo aquí tenemos este Highland Park de 18 años, van a estar utilizando mayor proporción de barricas que tienen influencia a Jerez, ¿sí? Podríamos estar hablando quizás de mayor proporción de barricas de primer llenado o inclusive mayor proporción de barricas de Jerez contra otro tipo de barricas que pudiera tener este whisky. O en otras etiquetas de single malt podemos estar hablando, como por ejemplo en Glenfiddich, de que la etiqueta de 12 años pues tiene menor proporción de barricas de Jerez en su mezcla que su contraparte de 18 años. Entonces, en lo general, pues vamos a estar hablando de diferentes whiskies, de diferentes productos. Ahora, el otro punto, si lo que buscas es un whisky que tiene mayor concentración de ahumado o un whisky más potente, típicamente vas a estar buscando whiskies más jóvenes, ¿sí? Porque el ahumado es una característica o es un atributo que se va suavizando típicamente en las expresiones, por ejemplo, los single malt. Un whisky de 18 años típicamente va a ser más suave, ¿sí? Va a estar un poco más redondeado en cuanto al humo, en cuanto al impacto, que por ejemplo un whisky joven ahumado de 6 años, 8 años o 10 años. Es por eso que, por ejemplo, destilerías como Ardbeg, como por ejemplo Lafroig, tienen expresiones básicas de 10 años. Inclusive Ardbeg lanzó hace poco una expresión de 5 años. Lagavulin tiene un whisky de 8 años
Y ahorita pues es muy típico que las destilerías que tienen este enfoque ahumado pues tiendan a declarar edad, aunque sea muy joven, porque su mercado, pues típicamente van a ser personas que tienen un poco o mucho más conocimiento de whisky y saben de antemano que el impacto ahumado va a ser mucho mayor en estas expresiones jóvenes. Otro punto que también es muy importante es el carácter de destilería. Si lo que buscamos es conocer cuál es la diferencia entre la destilería Balvenie, la destilería Talisker, la destilería Glenmorangie, la destilería Macallan, es muy recomendable que comencemos con sus expresiones básicas porque típicamente van a tener menor influencia, ¿sí?, de la madera que otras expresiones que tienen mayor edad. Entonces, desde mi punto de vista, esta es la mejor manera de ir conociendo, digamos, el mapa de Escocia de los whiskies, ya que como muchos de ustedes conocen, pues Escocia tiene diferentes regiones de whisky y es de interés común para muchas personas el explorar y detectar cuáles son las características que les provee la región y también pues los tipos de alambiques que se utilizan en cada una de estas destilerías. Entonces, en este caso, conviene mucho expresiones de menor edad. Otro punto importante también es que los whiskies de 18 años cada vez escasean más, ¿sí? Si bien, bueno, muchos de ustedes ya saben y ya lo he platicado también desde hace ya algún tiempo aquí en el canal, la cantidad de barricas que tienen 12 años, 15 años, 18 años, etcétera, pues cada vez escasean más porque el whisky se puso de moda ya desde hace algunos años y es por eso que las destilerías han estado lanzando expresiones cada vez, pues no tanto cada vez más jóvenes, pero sí etiquetas que no declaran edad o como se dice típicamente en inglés, las etiquetas NAS, los No Age Statement, para poder surtir, ¿no? Tener una oferta suficiente para la alta demanda que hay de whisky. Y bueno, hay que considerar que este es uno de los motivos también por el cual las etiquetas de 18 años cada vez son más caras. Entonces, con esto dicho, ¿vale la pena comprar una botella de 18 años? Desde mi punto de vista, vale la pena cuando ya conoces también su contraparte de 10 años o de 12 años. En lo particular, Highland Park de 18 años, perdón, de 12 años, siempre ha sido una de mis etiquetas favoritas y la diferencia que hay con este 18 años sí es sustancial en este caso. Tenemos un whisky que tiene una gran profundidad, que mantiene, digamos, la misma estrategia que el whisky de 12 años de Highland Park, pero aquí tenemos una mayor influencia a barricas de Jerez. Tenemos también un ahumado un tanto más suave desde mi punto de vista y pues una complejidad significativamente mayor. Y también sobre todo si estás buscando un whisky para alguna ocasión especial o que te quieras dar un gusto. En el caso del 18 años de Johnny Walker, para mí no es un incremento significativo de calidad respecto al 12 años. El motivo por el que a mí me gusta más el 18 que el 12 años es nada más porque el humo no es tan fuerte en la etiqueta de 18 años. Pero esto es una característica que tiene que ver más bien con la mezcla que con la edad. Si bien aquellos humos se pudieron haber redondeado más debido a la edad, desde mi punto de vista, el hecho de que sea menos ahumado consiste en que se utiliza una mezcla de whiskies que son o que tienen menos esta característica ahumada y es por eso que me gusta más, pero no necesariamente porque tenga una calidad mucho mayor a la de 12 años. Pero bueno, una conclusión final. Si te encuentras en una situación en la que puedes comprar un whisky de 18 años contra 3 whiskies de 12 años, desde mi punto de vista vale más la pena comprar 3 whiskies de 12 años, sobre todo si no has probado esas destilerías, porque el conocimiento y la experiencia que te van a aportar esas 3 botellas va a ser mucho mayor que solamente haber comprado una botella de 18 años. Entonces, bueno, esto es mi punto de vista. Creo que aquí pues les presento algunos datos que les van a dar
con qué reflexionar. Y bueno, espero que esta información les haya sido útil. No olviden suscribirse al canal, es muy importante, ya que YouTube al parecer tiene una predisposición a no difundir tanto videos que tengan que ver con bebidas alcohólicas, pero bueno, aquí lo que tratamos de presentar tiene que ver más bien con cultura. Y si ustedes se suscriben, YouTube va a estar más propenso a difundir más el contenido del canal, y con esto vamos a poder presentar más videos. No olviden también darle like. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Y bueno, como muchos de ustedes saben, nunca hemos hablado del Highland Park 18 años en este canal, y es un whisky súper importante. Estamos hablando de una etiqueta de Edrington, y es importante mencionar que Highland Park tradicionalmente, o en un rango de años, fue un whisky más importante que Macallan para la compañía, ya que Highland Park típicamente, o en los últimos años, ha representado una mejor crítica para la comunidad del whisky que Macallan, ¿sí? Cuando Macallan era conocido como el Rolls Royce del whisky, pues eso fue durante un tiempo, pero Highland Park, por muchos críticos, ha sido considerado pues una de las etiquetas o una de las destilerías más importantes, sobre todo sus expresiones de 18 años, 21 años, 25 años y de 30 años para arriba, ya que pues es un whisky que representa una muy buena complejidad. Y bueno, pues aquí tenemos una graduación alcohólica de 43. Es un whisky que tiene maduración en barricas de Jerez. Y bueno, como siempre, Highland Park se caracteriza por presumir mucho de su turba, de su pit, ya que es muy aromático, de sus barricas de Jerez de España, y también pues de estos caramelos que le aportan una dimensión bastante rica a este whisky. Quiero enfatizar en el color que tiene. Se podrán imaginar el trabajo que me costó no abrir esta botella con este color, ya que es bastante atractivo el tener un whisky que tiene un toque ahumado, pero que tiene maduración en Jerez, ¿sí? Esta combinación también la podemos encontrar, por ejemplo, en la Lagavulin, ¿sí? De 16 años. Y también, por ejemplo, en Bowmore 15 años Darkest, que también es bastante bueno, pero desde mi punto de vista este es mejor, este es mucho mejor que el Darkest de Bowmore. Y bueno, en aroma tenemos una especie como de cerezas naturales, de esas cerezas oscuras, ya maduras, dulces, con algo de chocolate. Tenemos también algo de flores, una turba muy amable, no una turba desagradable ni medicinal, una turba que nada más lo redondea, que te recuerda un poco whiskies de mezcla como tipo Johnny Walker, Blue Label, que tiene una pues cantidad considerable de turba, pero digamos ya más suave, notas a mantequilla. Les platico que cuando abrí esta botella, inmediatamente me serví también una copa de Johnny Walker Blue Label para comparar, ya que em, a muchas personas les gustan los blended whisky por la complejidad que hay, pero Highland Park ha sido siempre una de sus fortalezas, que es un whisky muy redondo, muy complejo, porque los caramelos, la maduración en Jerez y además la turba le concede de un espectro bastante amplio, y esto hace que sea un whisky favorito para muchas personas. Esta cualidad a mantequilla es bastante agradable. En sí es un whisky muy diferente a los que vamos a conseguir, sobre todo en México. No se me viene a la mente un perfil similar. Inclusive el Lagavulin 16 años es muy diferente. Estamos hablando de una turba más medicinal, más a ceniza, más a fogata. Esta es una turba mucho más elegante. Son solamente 2 años adicionales de maduración, pero estamos hablando de un whisky que desde mi punto de vista es otro nivel. Pues también es mucho más caro este whisky. En sí, si tienen oportunidad de adquirir una botella de estas, se la recomiendo bastante, sobre todo si todavía existen en esta presentación,
se lo recomiendo porque es la que yo conozco, la nueva no la conozco. Y bueno, pues en sí es una expresión que recomiendo bastante.